Qué bueno, un domingo más de este año y uno menos también de este año. Fíjense cómo son las cosas de la vida. Hoy contamos pues, o estamos, o el día de hoy es 18 de junio del 2023. Y estamos, ya usted sabe dónde, en la iglesia de Ezequiel, de la Romana, en la República Dominicana, al este, ¿verdad? Pues, visítenos y queremos compartir con usted cuando pues nos visite. Queremos tratar hoy algo sobre contienda y polémica, que son cosas que se dan comúnmente entre las personas. Así que, sin más preámbulo, le vamos a decir lo que significa polémica dentro de nuestro diccionario, de tantos que existen, como le decía hace un tiempo, que ya en ningún momento estamos señalando el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahora hay diccionario por pipa, por lote, por mucho, por todos lados. Y eso es bueno porque la variedad es buena. Así que, conforme a uno de nuestros diccionarios, polémica se define como discusión entre dos o más personas que defienden opiniones contrarias. Esa es una polémica. O sea, no se ponen de acuerdo y cada cual tiene su punto de vista en forma personal o por escrito. Por lo general, cuando se sucede ese asunto, uno de ellos se exacerba más que el otro. Eso es polémica. Me encantó esa definición, pero la parte de exacerbarse, en ninguno de los diccionarios lo encontré, sino que lo hago a modo de comentario. Y si ustedes se pueden ver a dos personas que están polemizando, tiene una polémica, sea escrita, sea verbal, encuentra a uno de ellos dos que está por encima del otro con la voz. Y el que alza la voz para defender su derecho es el que menos argumentos tiene. Porque él quiere ponerse por encima del otro, ya que sus argumentos son limitados. La persona que está defendiendo un punto de vista, que lo ve que se mantiene sereno y calmado, ese tiene bastante argumento para seguir dirimiendo la situación. Y contender se define como el enfrentamiento entre dos personas entre sí para imponer su voluntad. Eso es contender. Entonces son dos palabras diferentes, polemizar y contender. Polémica y contienda. Y se da mucho en otros medios. Por ahí estuve escuchando, vi que en estos días se emitió un fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde ya cuando son emitidos por ese tribunal, pues se conoce como el término de ya de la cosa completamente juzgada, que ya esa sentencia es inapelable. Bueno, pues esta persona pues había injuriado a otra, había hablado sandeces, cosas sin fundamento. En ningún tribunal pudo demostrar que era cierto lo que había dicho de la otra persona. Eso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y hace 2 o 3 días pues se emitió el fallo a favor de aquel que había sido injuriado. Ahí hubo entonces una polémica y una contienda, porque llegó hasta los tribunales. Uno de ellos quiso imponer su voluntad y el tribunal falló a favor de quien fue ofendido, porque en ningún momento se encontraron elementos que justificaran la acción de quien estaba denigrando al otro.
Pues allí eso le conllevó a que fuera sentenciado a 3 meses de prisión y le pusieron como prisión cumplida. Es un favor que le hace la Suprema Corte de Justicia al individuo, pero tiene una multa o un resarcimiento a quien ofendió o a quien le faltó de 750,000 pesos. Tiene que pagar. Así hemos visto otros fallos que se han dado por personas que se han negado a cumplir fallos de los tribunales. Y reciente usted conoce uno por ahí, una persona que no quiso pagarle a otro por un trabajo que se le había hecho. Y llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y le ratificaron la condena que le habían impuesto en todos los tribunales anteriores. 2 años de prisión más casi unos 4 o 3 millones de pesos de indemnización a la persona que puede pagar. Particularmente yo soy bastante cobarde con respecto a eso. Cuando me he visto en alguna contienda con alguna persona, con alguna polémica, lo que busco es la conciliación sin tener que ir a los tribunales. Y es la mejor forma de usted poder reclamar sus derechos. Nos enseña la Biblia que se presentó un caso una vez con unas personas y entonces pues allí agarraron y iban para el tribunal y le dice, si mal no recuerdo, Jesús le dice, pero ven acá, o el escritor, dice, y es que no hay entre ustedes alguno que pueda conciliar esto antes de llegar al tribunal. Y entonces dice, porque si va al juez, él va a dar un fallo a favor del uno o del otro, y eso sí acarrea gastos, compromisos, etcétera, 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 etcétera. Me gusta, como siempre señalo, que perdiendo se gana. Y presento a quién? A Abraham con su sobrino Lot. Y todos conocemos qué pasó con Abraham y con Lot. Se separaron y Lot recogió lo mejor de la llanura. Al final, y le dejó a Abraham la montaña. Abraham fue bendecido al llegar a la montaña y tuvo que ir entonces a rescatar a Lot porque lo secuestraron en un momento y en otro momento Dios le dijo a Abraham lo que iba a pasar con Lot, que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y por Lot haberse mantenido buscando de Dios, pues entonces Dios le salvó la vida, tuvo misericordia de Lot. Pero mira hasta dónde llegó el asunto, que tenemos que apelar entonces a la misericordia de Dios. En el libro de Hechos, su capítulo 15, versículo 39, perdón, encontramos lo siguiente. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Y quiénes tuvieron ese desacuerdo? Usted se fija, la gente habla tanto de los cristianos, de los creyentes, que el creyente, la gente piensa como que es un angelito que bajó del cielo con 2 alitas aquí detrás. Y quien tuvo desacuerdo con otra persona fue quien más libros o cartas escribió en la Biblia. Se fue el apóstol Pablo. Tuvo desacuerdo con Bernabé porque se va a embarcar hacia un lugar. Y Pablo estaba invitando, vamos a Bernabé para tal sitio. Y Bernabé dijo, vamos llevando a Juan. Y comenzó la polémica.
vamos a llevarnos a Juan. Y dice Pablo, no, Juan no va. Y Bernabé, ¿por qué Juan no va? Ah, porque Pablo, porque Juan no quiso ir cuando íbamos a tal sitio, ahora no va. Ah, el apóstol Pablo, porque Juan no quiso ir a un sitio con ellos. Ahora, no, a mí me parece que una venganza de Pablo. Digo, como yo lo interpreto, no sé usted cómo lo verá. Pero me parece una venganza de Pablo. ¿Por qué? Porque Juan no podía ir. ¿Por qué? Para la razón que tenía Pablo para que Juan no fuera, una sola, que él no fue a otro viaje. Ajá. Oh. Eso me dejó a mí con la boca abierta, estupefacto. Oiga, Pablo, para mí es una venganza. De ninguna manera en ningún momento tengo otra manera de interpretarlo. No va, porque no va. ¿Pero por qué no va? Porque no fue la otra vez. Oh. El asunto fue que eso se armó, se separaron, Bernabé se fue con Juan para un lugar y Pablo se fue para otro lugar. Independientemente de que nunca más se mencione a Bernabé y a Juan, el que se siga mencionando sea Pablo, en ningún momento eso deja a la deriva ni que uno tenga el pensamiento del por qué la situación. A mí me parece que fue una venganza de parte de Pablo. Para mí no hay ningún tipo de justificación porque eso es lo que dice. Porque él en otro tiempo no quiso ir con nosotros. Ese es un punto donde una polémica que se armó entre ellos se convirtió en una contienda. A ver si entendemos, ¿verdad que sí? A ver si nos ponemos de acuerdo. Una polémica se convirtió en una contienda porque uno de ellos quería imponer su voluntad. ¿Y quién impuso su voluntad? Pablo. No va. Y eso provocó que se separaran. Los matrimonios pasa eso. Sí, en los matrimonios pasa eso. Se comienza con una polémica y luego termina una contienda y viene la separación. Porque uno de los dos en ningún momento quiere dejar su brazo torcer. Sucede con amistades, amigos entrañables de mucho tiempo, de muchos años, y ninguno de los dos quiere quiere dar su brazo torcer. En Gálatas 2:11 encontramos, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow. ¿Quién dijo eso? Pablo. La mujer adúltera la encontraron prendada al adulterio, se la llevaron a Jesús. Esta mujer, aquello, no, ya ustedes conocen el relato. Y al final, que tire la primera piedra que esté aquí libre de pecado. ¿Y qué pasó? Que se fueron de lo más pequeño, de lo más viejo hasta lo más pequeño. Jesús ve a la mujer y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y contestó Jesús, porque la mujer no le contestó. No había nadie, ya se habían ido. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, que está por encima de Pablo. Ni yo te condeno. Ahora Pablo dice que Pedro había que condenar, que era de condenar. Y por una tontería
tontería Pablo dijo esto de Pedro, porque Pedro comía con los gentiles y cuando llegaban los judaizantes, entonces se apartaba de los gentiles. Venía el asunto de que no, ahora quería judaizar a los que eran judíos. Es una tontería. Una tontería, Señor. Lo que quiero señalar es al extremo que nosotros llegamos, que seamos los más grandes exponentes de la palabra de Dios, y aunque seamos el más escogido, o como él mismo se señala en todos sus escritos, o en la mayoría de sus escritos, él dice, Pablo, o yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ningún otro apóstol que escogió Jesús, que lo llamó a los 12, se señala como apóstol de Jesucristo. Y Pablo, en ningún momento estoy en contra de Pablo. Lo que quiero es dejar señalado cómo que son. ¿Cómo que pensamos? Porque la gente piensa que el creyente es un angelito que vino del cielo. Pablo, el mayor escritor de las cartas del Nuevo Testamento, y el que más defendió a Jesús a rajatabla, mire cómo actúa. ¿Por qué? Por cómo piensa. Sencillo. Yo espero que usted maneje esta parte, que una cosa es lo espiritual y otra cosa es cómo la persona piensa. Y en ningún momento eso lo hace usted no de causa, ni que se lo hace para el infierno por eso. Pero digo, Pablo se señala a él como yo, como el apóstol, yo como el escogido de Dios, yo como el llamado por Dios, y los otros no dicen nada de eso. ¿Ay, por qué? Porque Pablo era fariseo de fariseo. Pablo se señaló como romano por nacimiento. Y se señaló como judío por descendencia. ¿Cómo pensaba Pablo? Ustedes ven que hay un largo trecho del dicho al hecho. El pensamiento de Pablo. Me parece que Pablo ahí estaba pensando como cuando él perseguía a los creyentes que lo condenaban. Ya, mátenlo. Y ahora por una tontería de una comida, de que coma esto, no coma aquello, que tú vas a judaizar. Que ahora Pablo dice, ¡ay, ese Pedro! ¡Qué lindo de condenar! Pero vamos a 1 Corintios. Capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Oiga bien. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Anda para caramba. ¿Sabe qué era el libro que veía? Que uno tenía a la mujer del papá en Corinto. Se estaba viviendo eso. Y Pablo dijo, hey, aparten a ese de ahí. Entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne. Y que el espíritu sea salvo. Y eso me llama la atención de Pablo. O sea, este hombre no tenía forma de arrepentimiento según Pablo. Según Pablo. Y yo estoy leyendo lo que dice ahí. Polémica, contender. Contencioso. Según Pablo, ese no tenía arrepentimiento. Ese no se salvaba. Entréguenselo a Satanás. Pero vamos de la carne. Vamos a hacer una separación. Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Y quién no sabe eso?
¿Quién no sabe, como el mismo Pablo lo escribió, que somos alma, cuerpo y espíritu? Que el cuerpo va a la tierra de donde vino, esa es la carne. El mismo Pablo lo escribió. Si me busca la cita, por favor, se la dejo. Somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El mismo el cuerpo va a la tierra, al polvo donde vino. El alma es el asiento del intelecto, de la emoción y de la voluntad. Y ya eso se lo he explicado en otras tantas oportunidades. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que todos los espíritus, que es lo que Dios ha soplado en nosotros, aliento de vida, eso es lo que vuelve a Dios, sea bueno o sea malo. Se haga usted bien o haga mal, porque es el espíritu que vuelve a Dios. Lo que se condena es el alma al individuo, lo que hace, no es el espíritu. Y Pablo sabe eso. ¿Y por qué pone aquí que el espíritu vuelve a Dios? ¿Cómo que va a venir aquí una persona que cualquiera haga lo que sea, yo lo voy a condenar? Dice eso, yo no vine a juzgar al mundo. Ustedes se juzgan por ustedes mismos. Ni tampoco vine a condenar al mundo. Yo vine para que el mundo sea salvo. Y el apóstol, yo como último motivo, como tal se señala, condena y saca gente. Ya lo expliqué, ya hace un momentito, que el asunto no está en cómo la persona es el espíritu, sino cómo piensa. En ningún momento hemos querido venir aquí a eliminar a Pablo, para que en ningún momento se malinterprete lo que estamos diciendo, sino que como usted y yo accionamos o reaccionamos ante tal situación, no me condene, no me juzgue, no condene, no juzgue, no mande a nadie para el infierno, porque esa potestad mala tiene Dios. Lo que quiero decirle es que usted y yo actuamos como pensamos, porque así lo hizo Pablo. Porque así lo hizo Pablo. Somos espíritus que habitamos en un cuerpo carnal. Y tenemos el libre albedrío, la decisión de tomar nuestras decisiones, vale la redundancia, o de hacer lo que querramos. Y Dios en ningún momento se mete en eso. Esto ha hecho acontecimientos aislados, porque son así aislados. ¿Descalificaba a Pablo? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Consiguieron la cita? Somos alma, cuerpo y espíritu. El alma vuelve a Dios que la dio. Pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que nos señala. A ver, porque quiero dejarle la cita. Y quiero terminar con esta otra. En segunda de Pedro, lo señala el mismo Pedro, habla con respecto a Pablo.
¿Me encontró la cita? En Santiago 12:7 dice, puedo volver a tierra como era y el espíritu. No, esa no es. Somos alma, cuerpo y espíritu. Es que somos alma, cuerpo y espíritu. Se me escapa la cita. Me gusta como en segunda de Pedro. Pedro se refiere a Pablo. Pedro se refiere a Pablo. Y dice lo siguiente, Pedro de Pablo. Como bien señala Pablo, que nos habla de cosas incomprensibles, es lo que ha de acontecer en los tiempos finales cuando el Señor venga. En ningún momento Pedro le devolvió a Pablo como lo trató, sino que habló bien de él. Inclusive lo exaltó al decir todas las cosas que ellos estaban diciendo. Eso usted lo puede encontrar en 2 de Pedro, su capítulo 3, 2, donde habla sobre la venida del Señor. Sí, Señor. Así lo señala. Usted lo puede leer ahí en 2 de Pedro para que aprovechemos el tiempo. Recordemos lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Esa es la cita. Primera Tesalonicenses 5:23. El asunto que lo encontramos es, de acuerdo a cómo lo busqué, pero me acordé de la cita. Y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible para venir al Señor. Búsqueme esta otra cita en segunda de Pedro, donde Pedro habla de Pablo, que dice que Pablo dice cosas incomprensibles. O sublime, algo será por ahí. En la Reina Valera dice, creo que son, si no me equivoco, dice incomprensible. Eso está en segunda de Pedro. En el capítulo 2, algo o 13, por ahí el versículo en sí que quiero señalar. Quiero dejarle esa cita porque usted en ningún momento debe responder al otro como lo trata. Y la palabra de Dios enseña sobre eso. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y si tiene hambre, dale de comer, porque asco amontonará sobre su cabeza, o sea, fuego. Aquel se va a sentir mal por como tú lo trates, porque tú en ningún momento le vas a devolver ni le vas a pagar con la misma moneda. La palabra de Dios nos enseña, no responda al necio conforme a su necedad, sino que respondamos correctamente. ¿Encontraron la cita? En segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Como también entonces empieza a hablar también de estas cosas, entre las cuales algunas. Segunda de Pedro 3:16. Allí lo tenemos. Aquí en el 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, que el Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Oiga, Pedro. Según la sabiduría que le ha sido dada, se lo ha escrito. Segunda de Pedro 3:15 y 16. Nunca pague ni responda conforme a como el otro lo haga, buscando ser contencioso o crear una polémica. Padre, gracias te damos en este día por habernos permitido hablar de tu palabra. Bendecimos su vida. Y si usted escuchó esto
y sabe que puede estar pasando por algún tipo de situación de esta, yo le pido a usted que haga esta oración conmigo. Señor mi Dios, en esta hora comparezco delante de ti, reconociendo que soy una persona pecadora. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y que mi nombre aparezca inscrito en el libro de la vida y nunca más sea borrado. Yo te acepto como mi Padre y sé que tú me aceptas como tu Hijo. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. La forma por la cual usted se contactó con nosotros, o usted le llegó esta palabra, contáctenos que le queremos ayudar. En su defecto, busque una iglesia que predique a Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, puede subir todos sus seres en este día y decreto, declaro y establezco que esta es la mejor semana que usted va a tener, un crecimiento integral, entiéndase, emocional, espiritual, físico y financiero, en el nombre de Jesús. Hasta una próxima oportunidad. Aquí les ama y les habla Víctor Concepción. Bendiciones.